los excluido, cuáles son las cosas, porque entiendo se ha investigado y se mencionan algunas de las cosas, sobre todo con respecto al segundo gobierno de Alan García. Para que uno pueda excluir, tendría que haber incluido. Por lo tanto, yo creo que lo primero hay que usar con propiedad los términos. La señora Keiko Fujimori nunca fue un sujeto investigado en la comisión. Por lo tanto, ¿de qué exclusión se podría hablar? Está incluida y la saca. Mentira, pues. La comisión ha investigado los sobornos, las coimas, las dádivas, ¿no? La coima pura, la plata que han recibido funcionarios públicos en el marco de la contratación de megaproyectos ejecutados por empresas brasileñas, Odebrecht, OAS, Queiroz Galbao, Andrade Gutiérrez y sus consorciadas peruanas, Graña y Montero, JJ Camet, ICSA. De hecho, todas estas empresas están con recomendación de denuncia, tanto en sus ejecutivos como en responsabilidad civil por parte de las empresas. El poder económico más importante del país tiene recomendación de denuncia en este informe. Además, como nosotros hemos investigado 11 de los 41 megaproyectos que han ejecutado en el Perú, cada uno ha sido investigado y cada uno empieza del más antiguo al más reciente: Olmos, Carretera Interoceánica, el proyecto Alto Piura, y seguimos avanzando en el tiempo: Rutas de Lima, Línea Amarilla, proyectos regionales como la Central Hidroeléctrica de Chacya, el Hospital Antonio Lorena del Cusco, entre otros. Entonces, para responder su pregunta, ¿por qué excluyeron a Keiko? No, Keiko nunca estuvo incluida. ¿Por qué? Porque del análisis que hemos hecho en el marco de la investigación que el Congreso nos encargó, la señora no ha participado en ninguno de los proyectos que le acabo de mencionar. No ha sido presidenta, no ha sido ministro, no fue proinversión, no fue abogada, no fue árbitro, no fue un publicista, no fue un sociólogo que hizo un estudio que aportó para justificar lo injustificable. Entonces, ¿cómo la pongo? ¿O cómo la pone la comisión? Han reclamado permanentemente durante el debate los congresistas, y yo insistía: díganme, ¿la pongo en Chavimochic? ¿La pongo en Alto Piura? ¿La pongo en Olmos? ¿Por qué delito? ¿Con quién se coludió Keiko Fujimori? ¿Con Alan García? ¿Con Joseph Maiman? ¿Se coludió quizá con Ollanta-Humala o Nadine Heredia? ¿O la pongo porque, bueno, como ahora estamos en etapa de validar la sospecha, la pongo a Verónica Mendoza? ¿Sí? La pondré a Verónica Mendoza porque fue congresista, porque firmó para validar uno de los proyectos más corruptos que nosotros conocemos, que es el de Gasoducto Sur Peruano, porque nunca levantó su voz, porque firmó en las agendas, porque llenó documentos de recepción de dinero de cooperación internacional. Entonces la tendría que poner a Verónica Mendoza, o en todo caso la comisión excluyó a Verónica Mendoza. Y sobre todo, en todo caso, el tema no sería excluir, pero sobre no mencionarla, hay quienes han criticado esto, no por coimas, pero sí por los 600 millones de dólares que se amplió para el presupuesto de Odebrecht en medio de una comisión investigadora en la que formaba parte de Keiko Fujimori y quien votó a favor de esa extensión del presupuesto. Esto a algunos le genera dudas. ¿A usted qué le genera? Que la Constitución no establece ningún tipo de responsabilidad ni por opiniones ni por votos de los congresistas. Imagínese usted lo que pasaría en el futuro cuando se descubran las coimas y se prueben las coimas que se han recibido en proyectos que ahora se dicen limpios de corrupción. Vamos a sentenciar, condenar y pedir que los congresistas que ahora, por ejemplo, votaron en rojo sean procesados. En todo caso, pues volvamos al pasado y procesemos a todos los congresistas que votaron por las leyes declarativas de Interoceánica en el gobierno de Toledo. Procesemos a todos ellos, procesemos también a todos los de Humala, a todos los de García, y llevemos a 1000 congresistas a una comisión a responder por qué votaron de determinada manera. Ahora, eso no es posible. Hablemos también del caso... También, por supuesto, a la señora Verónica Mendoza. Hablemos también del caso del expresidente Alan García en el sentido siguiente, ¿no? Ustedes han podido, además de la Fiscalía, que ha obtenido el pago de coimas ingresadas a la banca de Andorra, por ejemplo, en el caso de un ex viceministro que era de comunicaciones, pero se dedicaba, impulsaba el tema del tren eléctrico, que debería haber sido de la cartera de transportes. Ese solo hecho ya iba hilvanando una cadena de indicios que ahora la Fiscalía estaba merituando. Pero hablo del caso durante el gobierno aprista, ¿no es cierto?, del señor Cuba, de otros funcionarios del gobierno aprista que, según la indicación que ha llegado, habría recibido dineros también en determinadas bancas. Y claro, se les está sindicando a ellos en el tema del tren eléctrico, pero no al expresidente García. Ahora, yo no digo que haya una prueba en ese sentido porque no la hemos visto aún. No hay un funcionario de la empresa Odebrecht que haya dicho que se le pagó a García. Sin embargo,
en esta cadena, digamos, de funcionarios que impulsaron, por los motivos que ya conocemos, este proyecto, ¿por qué no se ha considerado García de una mayor responsabilidad, o sí se le ha considerado y nosotros no lo estamos captando? La comisión, cuando recibe el encargo de investigar, lo que hace es primero, y eso es lo más valioso que tiene el informe, es que se ha determinado el mecanismo mediante el cual operaban y siguen operando, que es lo más delicado, las empresas brasileñas, la corrupción en general. Armas un proyecto que a veces no se necesita, que es innecesario, pactas con quienes toman decisiones y armas toda una estructura normativa para que tus intereses se vean encajados dentro de la legalidad. Por eso es tan difícil para el Ministerio Público, y espero que use el informe, determinar este tipo de actos porque se han hecho dentro de un marco de legalidad. Y dentro de eso nosotros determinamos en el análisis macro del proyecto quiénes actuaron. A esas personas que actuaron se les ha citado y se les ha interrogado, se les ha levantado su secreto bancario, tributario, bursátil, incluso la reserva de las comunicaciones. Se ha pedido a registros públicos, sus propiedades, a migraciones, el registro de sus viajes, entre otras actividades de investigación. Y tú vas determinando. Eso lo hemos visto, congresista, pero la pregunta va más por el lado, claro, de García, ¿no? Entonces, al señor Alan García se le ha tratado exactamente igual que se le ha tratado a todos. Se le ha interrogado por horas en la comisión, se le ha levantado todos sus secretos y se ha determinado su participación. Desgraciadamente, para mucha gente que espera que haya en este momento una denuncia, pero felizmente para lo que nosotros consideramos respeto a la democracia, al debido proceso de la presunción de inocencia, no se le ha encontrado al señor García una delación, un testigo de referencia que diga: yo sé que a él le dieron, yo escuché que a él le dieron. ¿Qué me hago? Lo invento. Está bien, pero digamos, y con eso termino este capítulo, porque además ya se le ha preguntado a usted sobre el tema, pero subsisten un poco las dudas de por qué no. Digamos, hay un viceministro, hay funcionarios nombrados por este viceministro, por otros funcionarios importantes. La corrupción solo llegó hasta ahí. Eso yo no lo sé, eso yo no lo sé, yo no lo puedo afirmar, no puedo hacer ese tipo de afirmación. Lo que yo puedo decir es que al punto que nosotros hemos llegado, a la fecha que hemos llegado, esa participación en términos de recepción de coima, nosotros no lo hemos encontrado. Pero si alguien lo tiene, sobre todo aquellos que gritan indignados que cómo es posible que no hayan denunciado, que lo denuncien. El señor García no tiene ningún tipo de inmunidad. Él ha perdido todo tipo de protección, no necesita del Congreso para ser denunciado, así que si algún congresista, sobre todo, tiene la evidencia necesaria para denunciarlo, que vaya al Ministerio Público, porque si no lo hacen van a estar cometiendo un delito, porque estarían encubriendo un delito que están conociendo y están omitiendo su deber de denunciar. Así que yo los exhortaría a todos aquellos que reclaman, imagino que en su fuero interno con justa razón, que vayan y denuncien. Congresista, con respecto a las declaraciones, voy a entrar ya más en el marco de lo actual, de la investigación que le está siguiendo la Fiscalía, bueno, a Keiko Fujimori y a otras 10 personas involucradas en lo que él considera fue lavado de activos o ha sido lavado de activos. Las declaraciones del congresista Miguel Castro han sorprendido a muchos, en realidad ayer por la noche y ahora esta mañana en los medios impresos, porque él ha confesado en realidad en su declaración, en su delación, de alguna manera que él y su esposa ordenaban recoger dinero de la oficina del señor Yoshiyama. Y bueno, ha dicho además explícitamente que lo que hacía era pitufeo, captar falsos aportantes. Y ya no solo para la campaña del 2011, sino para la campaña del 2016, campaña con la que usted se ha postulado al Congreso de la República. Sobre esta declaración, ¿qué tiene usted que decir? Que se investigue, que se llegue a la verdad. Hay un proceso que está en curso desde hace mucho tiempo. Pero sí tengo que llamar la atención sobre la clara evidencia de contaminación del rol de impartir justicia. El fiscal Pérez y el juez Concepción han actuado de forma ilegal en este caso. Y lo puedo decir con absoluta propiedad. Ellos han mentido y han vuelto a mentir en un proceso para meter preventivamente a la cárcel a las personas. El juez Concepción, el día sábado, volvió a citar documentos de la comisión investigadora diciendo que eran información sensible y que alguien tuvo que habérselo dado para meter preso al señor Vicente Silva Checa. Y yo exhorto al juez, porque voy a denunciarlo además, a que me pruebe que esos documentos son de la comisión. Él ha podido perfectamente hacerlo, porque a la fecha en la cual él ha hecho estos alegatos, el informe ya era público,
Por lo tanto, ni siquiera necesitaba pedirle a la comisión que se corrobore, pero no lo ha hecho. Ha mentido y ha mentido en un proceso para meter a la cárcel a personas. Entonces, Usted ha dicho, perdón, que va a denunciar al juez Concepción y al fiscal Carguancho Pérez. y al fiscal también al Pérez fiscal Pérez. hoy. Y al fiscal Pérez. Voy a preparar Hoy por lo lo va a menos denunciar. hoy. En esta semana. Él ha hecho uso de estos ¿Cuál sería alegatos la el falta? día ¿Cuál sería sábado. el ilícito El- por el cual usted los denuncia? Considero que el fiscal Pérez, tanto como el juez Concepción, han mentido dentro del proceso. Han mentido, ¿Y eso usted han dado lo puede información aclarar a través de falsa. un oficio, una carta, Es que lo yo que ya- hace ahora ante los medios de comunicación? Es que yo ya está lo dando su verdad? presenté, lo presenté cuando, usando estos mismos argumentos falsos, metieron a la cárcel a la señora Keiko Fujimori. Esa denuncia En se ese va a ver como momento, una presión en desde ese el momento, Congreso al juez y al fiscal. no, señor. Decir la verdad ver, y levantar. una presión. Sí, yo sé que se va a ver como se ve al Congreso como obstruccionista cuando levanta su voz para fiscalizar. Fíjese usted, Pedro, Sigrid, y espero que ustedes me ayuden con este razonamiento. Nos habrían robado 12.000 millones de soles en los últimos 15 años. Si hubiese existido un Congreso haciendo su trabajo, fiscalizando, mirando que estos megaproyectos no se contaminen de tanta corrupción, que quienes estaban en puestos ejecutivos se metan cientos de millones ¿Y congresista? al bolsillo, habría ocurrido. Una última pregunta Y le de hubieran mi dicho parte. Congreso obstruccionista, un Congreso que a la señora Mendoza, que por ejemplo en lugar de impulsar... Yo no soy la señora Mendoza. No, congresista. yo no Veo que digo- tiene especial énfasis en la Lo que pasa es que excongresista. hablamos de los líderes políticos que han sido congresistas y que han participado en Como de la señora proyectos. Keiko y otras personas. Como la señora Mendoza también. Por Entonces, supuesto. uno se pregunta, ¿por qué la señora Mendoza no levantó su voz para evitar que nos roben tanto con el gasoducto? Exacto, ¿Por qué como la no- interoceánica ¿Por qué no en el pidió, 2008 ¿por qué también, no con la señora pidió que se activara la cláusula anticorrupción? ¿Qué pasó con el Congreso? Entonces Congresista, ahora... una consulta sí, sobre sus denuncias. Solamente cierro un minuto, por favor. Este mismo molde sigue encajando en los proyectos que se hacen ahora. Entonces yo llamo la atención que no nos sigan robando. Congresista, sobre sus denuncias, ha salido hace una semana exactamente el jefe, digamos, del despacho de lavado de activos, Rafael Vela, a respaldar el trabajo de José Domingo Pérez. En todo caso, ¿qué le exhortaría también usted a él dentro del Ministerio Público? Sobre la investigación a Keiko Fujimori y a otros implicados. Hay un tema, repito, para cerrar esto, que es bastante delicado. Han introducido información falsa dentro de un proceso en el cual han metido a la cárcel a personas. Entonces, ponen en gravísimo riesgo y el fiscal Rafael Vela tendría que preocuparse porque al introducir información falsa ponen en gravísimo riesgo la credibilidad de la Administración de Justicia, no solo a nivel nacional, sino también internacional. La señora Fujimori está presa, no por lo que usted ha señalado, porque eso se investigará y se determinará. A ella la han metido presa para investigarla, pero la han metido presa porque tiene casa alquilada, la han metido presa porque su esposo es extranjero, la han metido presa porque no creen que tenga un trabajo, la han metido presa por un chat. No me queda claro, Entonces, congresista, ¿cuál es es el delito que ha cometido el juez Concepción Carguancho y el fiscal Domingo Pérez? ¿Por el cual Prevaricato. usted los va a denunciar? Prevaricato. Prevaricato. Hay prevaricato al haber introducido información falsa dentro de un proceso. Vamos a ver entonces si ese dato respecto de la comisión es el que ha pesado finalmente para la sentencia, porque eso es lo que explicaría la sentencia prevaricadora. O sea, si es un elemento más, está dentro del debate, de la discusión, y usted tiene el espacio también para explicarlo, como creo que lo he explicado esta mañana. Ningún Muchísimas elemento gracias. puede ser contaminador del Vamos proceso a porque ver. lo vicia. Vamos a seguirlo Bien, también, muchas sin duda. gracias. Muchas gracias, Gracias a congresista, ustedes. por acompañarnos esta mañana.